sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Y dije, sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta hora, Señor amado, por lo que vas a hacer. Espíritu Santo, eres tú dueño y Señor de mi vida. Eres tú dueño y Señor de todos mis sentidos. Tómame y haz lo que quieras. Me abandono mi carne para que seas tú, Espíritu Santo. Tú eres en mis labios, tú eres en mis ojos, tú eres en mis oídos, tú eres en mi corazón, tú eres todo en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra en Mateo 13, 31. Vamos a comenzar con esta palabra. Mateo 13, 21. Perdón, Mateo 13, 31 al 32, perdonen. Creo que debemos entender, como le había dicho, que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos entenderlo. Creo que debemos coger esa porción de la palabra y entender. Y si el que no lo entiende debe entender el por qué es imposible agradar a Dios. Sabes que la misma palabra dice también, y Jesús mismo lo dice el mismo Jesús. Sin mí no vas al Padre. Sin mí no ves al Padre. Entonces nosotros muchas veces queremos hacer las cosas por nuestro propio entendimiento, queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Y lo que no entendemos es que Jesús sigue diciendo, sin mí es imposible agradar a Dios. Nada de lo que hagamos humanamente, ¿verdad? Nada de lo que nosotros hagamos va a hacer que eso nos lleve al Padre. Nada, acción buena, sí que bueno, existen las buenas acciones, está muy bien, eso está bien, Dios le agrada eso, Dios le agrada que tú vayas y le des comida al deambulante, Dios le agrada que tú vayas y hagas cosas buenas para las personas, Dios agrada que tú vayas y abraces, la palabra lo dice, vamos, abracemos al que no tiene, al que se siente solo, al que se siente triste, vamos y consolemos, vamos y abracemos, demos comida a aquel que tiene hambre, vamos a visitar al que está en la cárcel. Eso lo estoy parafraseando, pero usted me está entendiendo porque lo dice la palabra. Dice, vamos a visitar a cada ser humano que tiene una necesidad, vamos a hacerlo. Claro que sí, eso está muy bien, pero vuelvo y repito, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin Cristo es imposible llegar al Padre. Y sin el Espíritu Santo, y usted saca el Espíritu Santo de su vida, ya está muerto. Créame que estamos muertos. Porque sin el Espíritu Santo no tuviéramos lo que tenemos. Sin el Espíritu Santo no pudiéramos fluir como fluimos, porque Él es el que nos guía. Él es el que nos guía. La palabra de Dios dice, no sé por qué me estoy metiendo por aquí, pero la palabra de Dios dice también, y lo dice Jesús mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego de eso dice, nadie puede ir al Padre sin mí. Nadie puede ir al Padre sin mí. Nadie. Y vuelvo y le repito, si usted saca el Espíritu Santo de su vida, y le voy a decir una cosa, no es que usted lo saque de su vida, no me malentienda, pero si usted apaga el Espíritu Santo y se olvida que Él es una persona que merece respeto, honor y gloria, ¿sabes una cosa? Usted está muerto. Estamos muertos. Sin el Espíritu Santo estamos muertos. La palabra dice en el nombre de Jesús, la siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza, sembrada en un campo. Es más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol, y vienen los pájaros y hacen nido en las ramas. Dice la palabra de Dios, escuche bien, es la semilla más pequeña, pero es la más grande de todas las hortalizas, lo dice otra lectura. Es la más grande de todas las hortalizas. ¿Qué yo le quiero decir con esto? Muchas veces nos encerramos y de verdad yo le voy a decir algo.
y se lo voy a decir con todo respeto, lo voy a decir de mi parte, ¿verdad? Hablando de mi persona, yo me harté de escuchar personas que me esté diciendo, tu fe debe ser como un grano de mostaza, como si mi fe se tuviera que encajar ahí, en el granito de mostaza. Yo me harté de eso. Porque cuando yo entendí, a mí me entró una curiosidad, pero le estoy hablando una curiosidad, una senda curiosidad, del por qué mi fe tenía que ser tan pequeña como el grano de mostaza. Y yo lo agarré eso, esa mentira, porque eso es una mentira. Que o sea, tan pequeño, porque te hacen ver, no tiene que ser así, como el grano de mostaza. Y yo, pero ahí hay algo más, ahí tiene que haber algo más. En mi ignorancia, ¿verdad? Yo decía, bueno, pues si tiene que ser así. Y esto fue en mis comienzos. Yo dije, bueno, si tiene que ser así, vamos a ver cómo. Pero ahí había algo dentro de mí que no, como que no encajaba. Yo decía, hay algo ahí que no encaja. Cuando yo llegué a Nuevo Pentecostés, cuando yo estaba en la iglesia católica, cuando llegué a Nuevo Pentecostés, ahí hablaban mucho de fe. Siempre se hablaba de fe, se hablaba de todo, pero yo siempre escuchaba la bendita palabra, bendita porque es bendita, y escuchaba eso de la fe como el grano de mostaza, la canción esa que tanto dolor de cabeza me dio. Y yo decía, es que no es imposible, porque había algo dentro de mí que decía, busca, porque hay algo más. Y yo decía, es que hay algo más. Cuando yo empecé a buscar, y la lectura que le acabo de leer, que dice de la siguiente manera, la voy a volver a leer por si usted no sé dónde se quedó. Dice, la siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Escuche bien, el reino de Dios, estamos hablando del reino de Dios. ¿Acaso el reino de Dios puede ser tan pequeño como el grano de mostaza? ¿Ahí cabe el reino de Dios? Lo dudo mucho. El reino de Dios es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte, escuche bien, en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nido en las ramas. Y cuando yo leí eso, yo dije, es que es imposible que el reino de Dios quepa en ese espacio. Y ahí, tú sabes, ya estábamos empezando como a entenderlo un poquito. Y yo decía, es imposible que algo tan grande, que un Dios tan majestuoso, tan grande como lo dice la palabra, quepa en ese espacio. Porque el reino es el mismo Cristo. Y Él no es así de pequeño. Por lo tanto, si nos está dando esta ilustración, quiere decir que nosotros tenemos que llevar nuestra fe desde el inicio como una semilla de mostaza. Y nos está diciendo, sí, es como una semilla de mostaza, pero ¿qué tú haces con esa semilla? ¿Qué hacemos con esa semilla? Cuando te ponen una semilla en la mano, ¿qué hacemos con la semilla? Nos las comemos, la echamos un poquito de agua con azúcar, nos las tomamos. ¿Ah? ¿El qué? Dependiendo qué semilla. Bueno, sí, pero hablamos de la semilla de sembrar. Perdón, de sembrar. Hablamos. Disculpe si tomo mucha agua, pero ayer gritamos mucho. Hablamos de semillas de sembrar, enfoquémonos en esas, no las de comer. No se me vaya por la window, por favor. Estamos hablando de la semilla de sembrar. ¿Qué hacemos con esa semilla? Te pongo una semilla en la mano. Yo ahora mismo te pongo la semilla de mostaza, esa. Vamos a hablar de esa. Te pongo la semilla de mostaza y yo te digo, mira a ver qué tienes que hacer con eso. Yo te la dejo en tu mano. ¿Qué vas a hacer con ella? Muchas veces nos han puesto esa semilla en las manos. Y a mí me la pusieron muchas veces en las manos. ¿Dónde están? No sé. Pero en algún lugar se quedaron. El Señor dice que es como, ¿verdad? Que el reino del cielo es como la semilla de mostaza. Pues nuestra fe tiene que ser de la misma manera.
Nuestra fe tiene que ser como la semilla, tú la vas a sembrar en un terreno fértil. Cuando tú tienes una semilla, tú la tierras en un terreno fértil, tú vas a procurar que esa tierra esté perfecta para sembrar esa semilla. ¿Qué luego tienes que hacer? Ir echándole agua cada cierto tiempo, tienes que tenerle ciertos cuidados, tienes que evitar que crezcan ciertas cositas alrededor. Si no me equivoco, son las hierbas, las hierbas malas, que en este caso la Biblia le habla a la cizaña, se refiere a la cizaña, y recortar todo eso y dejar que esa semilla pueda estar en un espacio solamente para ella y echarle los nutrientes que necesita, el agua necesaria es importante, dejarla que crezca, evitar que ciertas cosas alrededor, animalitos, esto, lo otro, la lastimen o la dañen, o que vengan, ¿verdad?, como dicen, que vengan si tienes un huerto, la gente que tiene huerto cuida, dependiendo de lo que tiene sembrado, vamos a suponer que tengan sembrado alimentos, pues cuida de que ciertos animales vengan y se coman esa comida, ¿verdad?, ese alimento. Pues entonces hacemos, ¿verdad?, cuidamos esa semilla. La semilla comienza a crecer y se ve verdecita. Empieza a sacar ciertas hojitas, empieza a crecer y sigue creciendo. Y usted ve que el tallo es débil, pero se va fortaleciendo poco a poco según nuestro cuidado, ¿verdad? Y cuando crece y llega a la altura que nosotros queremos, empieza a florecer, empieza a sacar esas flores hermosas, amarillas, rosas, rojas, todos los colores. Imagínense, hágase la película conmigo. Y está la semilla creciendo y está ahí, ¿verdad?, bien hermosa. Está esa matita bien hermosa. ¿Por qué? Porque le diste los cuidados necesarios, le echaste el abono que necesitaba, pero no solamente el agua necesaria le echaste, el agua necesaria para que esa semilla pudiera seguir creciendo, ¿verdad? Dice que es la más pequeña de todas, pero que se vuelve la más grande. Mire, yo busqué información sobre la semilla de mostaza. Yo me fui bien profundo y yo busqué información. Yo dije, yo quiero ver qué es eso de la hortaliza, que yo quiero ver qué es eso de que es más grande que las demás, qué es eso de que crece como un árbol. Y yo quiero que usted sepa que yo descubrí que el árbol es tan grande y tan grande que es capaz de cruzar una carretera y hacer un arco por donde pasan los carros por debajo. ¿Usted ha visto eso? Esos lugares donde tienen los árboles así que tú pasas por debajo, pues el árbol es tan grande y tan frondoso que es capaz de cubrir. Imagínense si es capaz de hacer todo eso. Yo digo, ¿y por qué las aves pueden anidar tan confiadamente en ese árbol? ¿Cómo pueden confiar en ese árbol tan confiadamente? Puedan ahí posarse, hacer sus nidos, tener sus crías y sacar a sus crías de ahí. Y es porque el árbol es tan frondoso que ni la lluvia ni nada detiene a esos, ¿verdad?, a esos pajaritos, nada evita que que los pueda dañar. Y a lo mejor tú dirás, ¿pero qué tiene que ver todo eso que tú estás hablando con la fe? Pues así es la fe. Así somos nosotros. Nosotros somos esa semilla. Nosotros vamos creciendo poco a poco. Nosotros vamos alimentándonos. Cuando nosotros adentramos nuestras raíces a la tierra fértil, que es la palabra de Dios, ahí nosotros comenzamos a crecer, comenzamos a tomar el agua de la fuente de agua viva y comenzamos a desarrollarnos, comenzamos a crecer débiles, pero de momento vemos cómo cogemos fuerzas y más fuerzas y empiezan a salir las ramas con las hojitas bien verdes y empezamos a florecer. Y no solamente florecemos, los crecemos como un árbol de mostaza tan fortalecido que sabes que vienen todos aquellos que están alrededor porque están viendo el fruto de lo que Dios ha hecho contigo, y aquellos que están fuera dicen, yo no sé lo que está pasando con esa persona, pero yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Así son los animalitos. No sé si me está entendiendo la comparación. Los pájaros son aquellos que están alrededor de nosotros. Nosotros somos ese árbol y nosotros le estamos ofreciendo el fruto, la semilla para que vengan a comer. Porque yo me imagino que no solamente esos pajaritos se posan ahí solamente a anidar, sino que también comen del fruto, porque la semillita es como, mire, yo la sembré. Yo quiero que usted sepa, y aquí hay 3 testigos.
Aquí hay 4 o 5 testigos. Yo sembré esa semilla, un montón. Yo no sembré una, un montón. Lo hice primero en un vaso. Escuchen este bochinche. Lo hice primero en un vaso de Coca-Cola, sí, de esos de papel. Y yo dije, vamos a ver qué pasa. Mira, eso creció. Decía, yo busqué información, decía que eso crecía como entre 10 días, más o menos, qué sé yo, comenzaba a salir. En el 4.º día, ya eso salió. En el 4.º día. Y yo, ¿cómo? Pues mira esto es más rápido que lo que... Y nada, pues nada, le seguí echando agua, siguió creciendo, para no hacer el cuento largo corto, para hacer el cuento largo corto, mejor dicho, cogí y trasplanté, cometí el error de trasplantar la semilla, porque yo dije, está en un vasito pequeño y quiero que se dé más bonita, quiero que crezca más, pero cometí el error y saqué la semilla, y saqué ¿cómo se dice? La tierrita, y la metí en un tiesto más grande con más tierra, pensando yo que lo estaba haciendo bien. Pero no, la puse ahí y ¿qué pasó? Ya el otro día estaba ahí. Se me murió. La mata se me murió y estaba grande. Aquí están de testigos que la vieron. ¿Tú te acuerdas, verdad? Ustedes la vieron. Estaba grande y se murió. Y yo, ¿pero y qué pasó? No entendía. Cuando me dispuse a volver a buscar información, donde busqué la primera información, encontré que decía que para trasplantarla tenía que esperar de 50 a 60 días. Y la semilla no llevaba ni 2 semanas. Así que ese fue el primer error. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque básicamente ese es el mismo error que nosotros cometemos. Estamos en un lugar sembrados, estamos en una congregación, nos estamos alimentando muy bien, estamos creciendo y vemos que estamos floreciendo y eso, ¿sabes? Estamos fuertes, pero sucedió algo, nos desenfocamos y hasta nos vamos del lugar molestos. ¿Y qué pasa? Que cuando nos trasplantamos buscando otro lugar para alimentarnos, nos trasplantamos en otro lugar, comenzamos a morir. Porque aunque sea un buen lugar, aunque den buenas semillas, pero el Señor no dijo que tú te tenías que ir de aquí. El Señor no dijo, trasplántate a otro lugar. Y eso es muchas veces lo que hacen los cristianos. Se enojan con el pastor, se enojan con el líder o con cualquier persona de la iglesia, se van chismosos, o porque tuvieron un problema, fueron donde el pastor le dijo yo no sé qué cosa, entonces cogen y deciden, no, me voy de ahí porque ahí no es, porque ahí me han tratado mal, esto, lo otro, y qué sé yo, y se van, ¿y qué hacen? Se plantan en otro lugar. No estoy diciendo que el otro lugar sea malo, no me malentienda, pero usted se está plantando en un lugar donde Dios no le dijo. Y muchas veces dejamos de escuchar la voz de Dios, buscar la dirección de Dios. Cuando nos movemos a otro lugar, ¿sabes qué? Empezamos a morir. Yo no sé por qué yo estoy hablando de esto, porque yo tengo notas ahí. Pero el Señor quiere que sepan, ¿sabes una cosa? Que donde nos plantamos, ahí nos tenemos que quedar, nos guste o no, hasta que Él nos diga. Y tú sabes qué, yo le voy a traer, porque me viene a memoria ahora, una experiencia. Omar y yo metimos la pata, sí, perdonando la expresión, pero nosotros cometimos ese error. Nosotros estábamos en una iglesia en Cataño, Dios nos había plantado ahí, nos había dicho que ahí nos íbamos a quedar, nos teníamos que quedar ahí hasta que Dios dijera que era el tiempo de moverse. Se supone que nosotros hubiésemos esperado. Nosotros no esperamos porque pues pasaron muchas cosas que no vienen al caso y nosotros nos fuimos del lugar. Yo no le estoy hablando de experiencias de nadie, le estoy hablando de nuestra propia experiencia. Porque a mí no me gusta hablar de las experiencias de nadie, me gusta hablar de las propias. Si las tengo, claro está. Y cuando nosotros nos fuimos de Cataño, nos fuimos a una iglesia en Tuabaja. O sea, de Cataño a Tuabaja, allá en el pueblo. ¿Sabes qué pasó? Que por lo menos no sé, ¿verdad? Pero nos estábamos viendo estancados. Nosotros que ya estábamos al día, nosotros estábamos bien, estábamos estables, estábamos, o sea, te estoy hablando, estábamos súper bien. Y cuando llegamos allá, teníamos que volver a empezar de cero.
Nosotros teníamos que volver a emprender todo lo que aprendimos, porque allá es distinto, porque pues es su manera. Pero ellos empiezan a preparar a las personas de cero. Empieza a darles clases y todo eso, como si hubiesen llegado de nuevo, desde, tú sabes, como un recién convertido, todas esas cosas. Y nosotros quedamos como que, Omar chocaba con todo eso, porque Omar le decía, es que yo tengo todo este conocimiento, ¿para qué yo quiero todo esto? Pero eran normas de ellos y las respetamos. Pero nuestra decisión, no la de ellos, porque ellos tienen sus reglas, sus normas y ¿verdad? Su manera de llevar la iglesia. Pero nuestra decisión de salir de una tierra para meternos a otra. ¿Qué pasó? Que nos dio en la cara. La situación nos dio en la cara. Y nos dio duro. Personas con las que teníamos, que compartíamos, personas con las que teníamos una buena relación. No sé cómo, ¿verdad? Cómo decirlo para que no se escuche mal, pero hoy por hoy no nos hablan. Y a ellos se lo dijeron. Tienen que entender que pronto ellos se van de aquí. Pero ellos no lo entendieron. Y eso causó que pasaran eso y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos destinados a salir de ahí, pero no para ese lugar. No era para ese lugar. Era que Dios ya tenía el lugar para nosotros. Y nosotros tomamos una mala decisión. Nosotros tomamos una mala decisión. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿La culpa la tuvo la iglesia allá? No. ¿Los líderes? No. Nosotros. Fue nuestra responsabilidad. Nosotros teníamos que esperar a que Dios nos dijera ya, ok, ya este es el tiempo, ahora se pueden mover. Pero nosotros no escuchamos y no era ese lugar. Cuando nosotros nos dimos cuenta de dónde nos teníamos que ir, nosotros dijimos, ve, por tercos, nos pasó por tercos. Pero aprendemos. ¿Sabes qué? Dice que crece como un árbol y fortalecido, ¿verdad? En Salmo 1 me gusta mucho este salmo, me gusta Jeremías cuando habla de esto, porque cuando yo reflexiono en esta palabra, me encanta porque habla de la profundidad. Vamos al Salmo 1 un momento, por lo menos al Salmo 1. Vamos al Salmo 1 rapidito. Dice, vamos a leerla desde el 2. Dice, en el nombre de Jesús, ¿la encontraron? ¿Sí? Sí, en el nombre de Jesús. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y dice más abajo, no sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. ¿Por qué lo leí hasta ahí? Porque cuando nosotros, aquellos lo que le llaman perversos, aquellos que le llaman, ¿verdad? Que no tendrán lugar entre los justos, son aquellos que se van en contra de Dios. Toda aquella persona que se va en contra de Dios es una persona perversa. Así es, ¿verdad? Lo que habla la palabra. Pero dice bien importante, me encanta esta parte donde dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Voy a parafrasear Jeremías. Jeremías dice, son como árboles plantados a la orilla de una riviera, de un lugar, ¿verdad?, donde fluye mucha agua, un río. Y meten sus raíces profundas y pueden, ¿verdad?, se alimentan, crecen. No solamente sacan hojas verdes, sino que dan un buen fruto. Y a su tiempo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todo lo que hacen le salen bien. Pero ¿a quiénes son estos? Y yo le pregunto, ¿a quiénes son estos? ¿Con quién sucede esto? ¿Con quién sucede? ¿Con qué árboles? ¿Sabes? Nosotros somos los árboles. ¿Con quién sucede esto de que todo les saldrá bien? No se marchitan, siempre van a tener sus hojas verdes, van a dar un buen fruto a su tiempo. Pero ¿con quién sucede?
con qué tipo de persona? Con los que tienen fe. ¿Alguien más me puede decir con quién sucede? Con los que meditan en la palabra de Dios, día y noche. En Josué creo que es el capítulo 8, ¿no? El capítulo 8, en el 1 de Josué, si no me equivoco, creo que en Josué, que dice, que Dios le dice, medita en esta ley día y noche, para que allí obedezcas todo lo que yo te mando y te vaya bien en todo lo que hagas. Y también en otras versiones dice que prospere en todo lo que haga, lo estoy parafraseando. Pero le dice claramente, medita en esta ley día y noche. Entonces, aquí en el Salmo 1 está diciendo claramente, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla del río, que siempre dan fruto a su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Entienden? ¿Ven por dónde voy? Estamos hasta aquí, estamos bien hasta aquí. Y es aquellos que adentran sus raíces dentro de la palabra de Dios como el árbol a la orilla del río. No es solamente venir, abrir la Biblia, ok, voy a leer el Salmo tal hoy y voy a leer la lectura hoy y como el papagayo y ya está. No, es aquellos que no solamente leen la palabra, sino que meditan en ella, que toman nota, que dicen, que se adentran. Y si no la entendiste ese día, la vuelves y la sigues leyendo hasta que la entiendas. Porque una de las cosas es que uno de los problemas que tenemos nosotros como iglesia, y lo hablo por mi persona también, es que buscamos la palabra como el papagayo, la primera que salga. ¿Sabes que una vez yo hice eso? Y por poco me dan en la cara con la misma Biblia. Yo dije, la primera que salga, esa voy a leer. Y el mismo Dios por poco me da, yo creo que iba a ser así. ¡Bum! ¿Qué estás haciendo? No es así. Es adentrar nuestras raíces, es buscar la palabra de Dios, alimentarnos de ella, dejar que ella crezca en nosotros. Esa es la semilla de lo que está hablando Jesús. La semilla es como el grano de mostaza. Pues este es el grano de mostaza. Esto es lo que nosotros vamos a sembrar. Esta es la semilla que nosotros vamos a sembrar. Esta es el agua de la que habla del río que fluye. Esta es el agua, ahí es donde nosotros vamos a entrar las raíces. Esta es la tierra fértil, ahí es donde nosotros vamos a sembrar, vamos a meter nuestras raíces hasta la profundidad. No dice un poquito, hasta la profundidad, para coger todo lo que se necesita, todos los nutrientes, para recibir todo lo que se necesita para nosotros poder crecer, para poder nosotros fortalecernos, para crecer como árboles plantados a la orilla del río. No puede venir los tiempos, puede venir los huracanes, puede venir lo que sea y nada te mueve de la presencia de Dios. Nada te mueve de la palabra de Dios. Nada nos mueve. Nada nos mueve. ¿Por qué? Porque cuando plantamos nuestras raíces profundas, mire, una de las cosas que quiere decir este salmo y en Jeremías es que cuando esos árboles meten sus raíces profundas, no solamente ya están cogiendo nutrientes, sino que ya se están agarrando. Y si no me equivoco, y Alberto que me corrija porque yo escuché esto, creo que si hay muchos árboles juntos, ellas se unen en las raíces, ¿es cierto? Ellas se unen, o sea, no solamente ellas profundizan para coger fuerza, para mantenerse fuerte cuando crezca, sino que se agarran entre otras raíces de otros árboles que están juntos. Esto lo dijo él, lo confirmó él, yo no sé de eso, él sabe, pero lo escuché, lo tenía que confirmar. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando esos árboles hacen eso, ¿usted cree que viene un huracán y lo va a tumbar? Mira, en el patio de mi casa hay un árbol y yo le voy a decir esto. Yo me enojé cuando le cortaron todo. Que lo podaron, lo dejaron desnudo. Pero ¿sabes qué vi hoy? Le voy a contar esto. Y yo miré al árbol y yo le dije, ¿sabes qué va a pasar contigo? Yo no sé si Omar me escuchó. Ese fue el mismo día que yo te dije lo de que estaba enojada por eso. Porque me encantaba ese árbol. Para contarles bien. Yo mirando el árbol, me dio una tristeza, porque era frondoso. Y de verdad que allí hace mucha calor, pero ese árbol da un fresco espectacular. Yo se lo dije a Marco, cuando nosotros tengamos nuestra casa va a estar llena de árboles y no se va a cortar ninguno.
Ni uno se va a cortar. Cuando yo lo estaba mirando, yo le decía, no importa que te hayan cortado, tú vas a crecer más fuerte y tan frondoso y tan alto que nadie te va a volver a tocar. Nadie te va a podar. ¿Y sabes qué sucedió? Que yo vi esta mañana. ¿Quieren que les cuente lo que yo vi esta mañana? Alberto tiene un montón de hijos tiene un montón de hojitas y de ramitas nuevas. Y yo, yes. Yes. Ese árbol pasó huracanes. Yo no estoy desde los huracanes que pasó, pero yo estuve de María y todos los árboles allí estaban en el piso y ese árbol se mantuvo. Se fueron todas las hojas, él estaba pelado, pero él estaba de pies. Recién nacido. Pues imagínense, y eso cogió Hugo, ¿verdad? Cogió Hortensia, cogió todos los huracanes, cogió María, que María fue uno de los peores huracanes, que todos sabemos. Y ese árbol, mira, allí se quedó plantado. Y hoy yo le vi, yo estaba bañándome, yo lo vi por la ventana. Y yo lo miré y yo, cuando lanzamos la palabra, se va a dar. Y yo dije que va a crecer más fuerte y más frondoso. Y que nadie va a poder llegar hasta allá arriba, para que no lo vuelvan a cortar. Me molesté, lo confieso. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Así como ese árbol se arraigó de la tierra, se agarró y ningún huracán y nada lo pudo tumbar. ¿Quién te dice a ti? ¿Quién nos dice a nosotros que si nosotros no profundizamos nuestras raíces dentro de la palabra de Dios, arraigamos y esas mismas raíces las entrelazamos con otras raíces? Entienda lo que le estoy diciendo. Entrelazamos mis raíces, yo la entrelazo con las de Naya. Naya entrelaza sus raíces con las de Alberto. Alberto con las de Luis Omar y por ahí mismo sigue. Y se siguen entrelazando. ¿Sabes por qué? Porque de ahí es que viene la fuerza y el poder. El poder te lo da Cristo. Pero cuando nosotros nos mantenemos unidos a esa fuente de agua, a esa tierra fértil y metemos las raíces profundas, no va a haber huracán, no va a haber tormenta. Pueden ver tus ojos lo que puedan ver, pero si tu fe está en Cristo, no hay nadie que te mueva, no hay nadie que nos mueva, no hay nada que nos mueva. La palabra de Dios es suficiente, no necesitamos nada más. No necesitamos otros libros. Y no estoy diciendo que sea malo leer libros. Está bien leer libros. Pero que tu mente no se vaya solamente a lo que dice el libro, sino que se mantenga en la palabra de Dios. Porque ¿sabes una cosa? Hay libros muy buenos, pero hay otros libros que también tienen cosas equivocadas. Y esas cosas equivocadas pueden llevarte a errar, pueden llevarte a salirte de la palabra. Lo mismo pasa con los que predican. Está bien, podemos escuchar toda palabra, podemos escuchar todo predicador, pero si usted no tiene el entendimiento, sabes que apague eso mientras tanto en lo que usted se fortalece en la palabra. Tenemos que apagar eso mientras nos fortalecemos en la palabra, porque como dice el pastor, yo soy tu pastor, y él mismo nos ha dicho aquí, lo dijo el martes, yo soy tu pastor, yo te doy la palabra. Pero si tú te pones a escuchar a otro, no vengas a decirme nada. Porque tú me escogiste a mí. Tú me escogiste a mí. A mí no me vengas con que fulano dijo y que tú dijiste. Porque el que te está alimentando soy yo. Y aunque nosotros como pastores, y lo voy a hablar así, nosotros como pastores somos humanos, podemos errar. Usted también tiene que no solamente escuchar la palabra, sino que buscarla. Y asegurarte que lo que haya salido de mi boca venga de Dios. Porque si usted se agarra a algo que Dios no dijo, ahí es que pierde usted. El irresponsable no es el pastor. El irresponsable es cada uno de los que no se adentran a la palabra. Esto es lo que nos mantiene firmes. No hay nada más, no hay nada más. Mire, señores, yo tengo muchas notas ahí. Y realmente yo siento de parte del Espíritu Santo que la demanda está aquí. No hay otra cosa.
el mundo no nos va a dar nada. Tú sabes que algo que yo escuché una persona que me encantó dijo, este es el único libro donde el autor está presente, donde está vivo y está presente, donde te habla. ¿Cuántas veces tú no has leído una lectura y vuelve y la lee, pero no te dice lo mismo todo el tiempo? Te dice algo distinto. Y yo digo, ¿y cuántas veces nosotros cogemos una libreta y escribimos eso algo distinto que Dios nos dice a través de esa palabra? ¿Cuántas veces lo hemos escrito? ¿Sabes qué? Tenemos que ser intencionales. No podemos ser suavecitos con esto. Porque mientras el mundo está haciendo ruido, mientras el mundo está tragándose la gente, muchos de nosotros nos estamos metiendo aquí. Y lamentablemente yo voy a decir esto con todo el respeto, pero muchas iglesias están en guerras, perdiendo su tiempo cuando hay personas allá afuera que necesitan esto, que necesitan este alimento, como nosotros lo necesitamos en un principio, como nosotros nos hemos fortalecido en ella y como nosotros hemos crecido en ella, esa gente también lo necesita. Pero es más fácil abrir la boca, mira esa, mira cómo se ve, vestida, ella se cree que, mira ese, borrachón, bebiendo, que si esto, que si lo otro. Tú sabes que esos pensamientos vienen de Satanás. Esos pensamientos de estar hablando, juzgando y pensando en contra de lo que está haciendo la persona, eso es satánico. Eso no te lo pone Dios en la mente. ¿Dónde dice la palabra que Dios nos dijo que juzgáramos a la gente? Nos dijo que fuéramos, hiciéramos discípulos a las naciones, que le diéramos el alimento y que los levantáramos. Eso fue lo que Dios dijo. Que muchos de nosotros nos vamos a debilitar en el camino, que nos van a suceder cosas. Claro que sí, somos humanos. Pero ¿para qué estamos? Yo lo dije ahorita. Cuando adentramos nuestras raíces en la tierra, y no solamente la adentramos, hacemos lo que hacen los árboles, que entrelazan sus raíces con otras. Sabes que nos mantenemos todos fortalecidos. Y yo estoy segura que si algo le pasa con el que yo tengo entrelazado a mis raíces, yo lo voy a sentir. Yo lo voy a sentir. Por eso es que mucha gente, tú ves que hay gente que dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás así? No te preguntan, ¿te pasa algo? No hay gente que te dice de la saque, ¿qué te pasa? Porque la persona sabe que te pasa algo. Eso se nota. Eso se nota. Eso pasa cuando estamos agarrados a través de las raíces. Tengo una pregunta. ¿Qué tipo de terreno somos? ¿Qué tipo de terreno eres? Porque esto es importante. El tipo de terreno que nosotros somos es importante. No es solamente sembrar la semilla y eso. Tenemos que conocer el terreno que somos y dónde estamos sembrando la semilla. Mateo 13, del 3 al 9, traducción lenguaje actual. La voy a leer. Nombre de Jesús. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba algunas semillas, cayeron en el camino. Mientras sembraban algunas semillas, cayeron en el camino. Poco después vinieron los pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo, pero no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salió el sol. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y no las dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espiga con 100 semillas, otras produjeron espiga con 60 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas. Ustedes, si
ustedes, si en verdad tienen oído, presten mucha atención. Y dice, ¿verdad? Está hablando de este campesino que sale a sembrar, ¿verdad? Y que sembró la semilla, pero cada semilla, ciertas semillas cayeron en terrenos distintos. Unas cayeron en el camino, obviamente esas no iban a crecer, ese era el terreno duro, pues vinieron los pájaros y se la comieron. Las que, ¿verdad? Habla de las que cayeron entre las piedras, pero no pudieron crecer porque no había tierra profunda. Estaban las que cayeron entre espinos, que cuando crecieron, agarraron la semilla de trigo y la mataron. Y habla también de la tierra fértil. Y lo voy a decir así, tierra fértil. Entonces yo te pregunto, ¿qué tipo de tierra eres tú? ¿Qué tipo de tierra soy yo? ¿Qué tipo de tierra, de terreno somos nosotros? La semilla de la fe. Puede caer, tú puedes sembrar tu semilla de la fe en un buen terreno y estar seguro de que esa semilla va a crecer, de que estás arraigado, de que verdaderamente tu terreno es un terreno bueno para que esa semilla crezca. O solamente la vas a sembrar a ver qué pasa. Tú sabes qué sucede, que nosotros tenemos que preparar el terreno, porque la fe así por sí sola no da fruto, y la palabra de Dios habla de eso. La fe así por sí sola no produce fruto. Necesita, ¿verdad?, de acción. Lo estoy parafraseando, pero todos conocemos esa palabra. La semilla, la fe por sí sola no da fruto. Esto necesita acción. ¿Acción de qué? De ser intencionales con la palabra, de adentrarnos a la palabra, de comerle el alimento, de beber las aguas, de entrar nuestras raíces, de alimentarnos bien, para que nosotros podamos crecer, para que seamos un terreno fértil y esa semilla de la fe pueda crecer. No solamente crecer, sino dar fruto. Porque sabes una cosa, yo quiero decirle a usted algo que yo aprendí, no por alguien, porque el mismo Señor me lo dio, es que cuando nosotros crecemos y nos fortalecemos y damos nos ponemos, ¿verdad? Las hojitas las tenemos verdes y toda la chulería, ¿verdad? De todas esas cosas, usted me entiende lo que quiero decir. Pero una de las cosas que dice la palabra, por sus frutos los voy a conocer. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros cuando nosotros damos frutos, eso se ve. Se ve a simple vista. Hay personas que van a querer comer de ese fruto. Y cuando aquellos que nos están mirando vienen a comer esos frutos, si ese fruto no está bueno, ¿qué va a suceder? Se van. Si en un lugar donde la congregación, donde la iglesia que somos nosotros se congrega y nosotros no damos un buen fruto, no esperemos que la gente se quede, porque la gente va a querer ir a un lugar donde le den un buen alimento. Porque al principio le dije que nosotros nos movimos por desobediencia, y no es lo mismo. Porque si yo voy a un lugar y a mí no me dan un buen alimento,